Muy buenos días. Le saluda el abogado Luis Hernando Esteban Durán. En este tiempo del coronavirus, en donde se ha decretado estado de emergencia y que nos obliga a mantenernos aislados en nuestros hogares por un sentido de salubridad, hemos tenido la sorpresa de la promulgación de la Ley 31.012, más conocido como la Ley de Protección Policial. Como todos sabemos, esta ley está causando bastante controversia, ya que se le está denominando ley del gatillo fácil, en el entendido de que esta norma está creando una causa de justificación para que los señores policías, en el ejercicio de sus funciones, puedan matar o lesionar. Por una parte, esta ley está siendo bastante aplaudida por un gran sector de la población, ya que considera que con esta ley se va a poder controlar a la delincuencia. Por otra parte, otro sector grande de la población está entendiendo de que esta ley va a reprimir las futuras protestas sociales. Y otro sector de la población le tiene miedo a esta ley, ya que considera de que con esta nueva causa de justificación para matar, entre comillas, las personas o los ciudadanos de a pie que el día a día salimos a comprar nuestros víveres, nuestras medicinas, vamos a estar expuestos a las arbitrariedades por parte de la Policía Nacional del Perú, porque inclusive podemos morir en sus manos. Entonces, esta ley 31.012, al causar tanta polémica, es necesaria analizarlo. Es necesario analizarlo. Y la intención, por mi parte, es realizar un análisis si efectivamente esta ley significa una ley del gatillo fácil o no. Empecemos. En primer lugar, la ley 31.012 en sí está creando una nueva causa de justificación para los policías en el ejercicio de sus funciones puedan matar o lesionar, o no está creando una nueva causa de justificación. La respuesta, como ya bien todos los abogados a nivel nacional conocen, es que esta ley no está creando ninguna nueva causa de justificación para que los policías en el ejercicio de sus funciones maten o lesionen. ¿Por qué? Porque el Código Penal, en su artículo 20, numeral 11, ya lo ha establecido antes de la promulgación de la ley en cuestión, de la forma siguiente: causas que eximen la responsabilidad penal. Artículo 20, numeral 11. Está exento de responsabilidad penal el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa cause lesiones o muerte. Entonces nos preguntamos, si el Código Penal en el artículo 20, numeral 11, ya establecía esta causa de justificación, ¿por qué la ley 31.012 a la fecha es tan controvertida? La respuesta es sencilla. Es porque la mayoría de ciudadanos de nuestra patria no conocían el artículo 20, numeral 11 del Código Penal. Entonces, la segunda pregunta va. Entonces, los policías, antes de la promulgación de la ley 31.012, ya tenían autorización para matar en el ejercicio de sus funciones. Pues claro, ya tenían autorización para matar en el ejercicio de sus funciones. Eso significa
que la ley 31.012 no está trayendo ninguna novedad. Entonces, ¿en dónde radica el problema? El problema, a mi consideración, radica en determinar si la nueva ley 31.012 está creando una causa de justificación para matar en el ejercicio de sus funciones por parte de los policías en todo el Perú, pero de una manera ilegal. Eso es el tema del debate que vamos a desarrollar a continuación. Adelantándome y dando, digamos, una respuesta para luego fundamentarla, considero de que la ley 31.012 sí está creando una causa ilegal de justificación para matar. Decimos esto por los siguientes motivos. Si nos ponemos a leer esta nueva ley en cuestión, tenemos la disposición complementaria derogatoria única que dice lo siguiente. Derógase el literal C del numeral 4.1 del artículo 4 del decreto legislativo número 1186, decreto legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú. También señala, o déjese en suspenso según el caso las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a lo establecido por la presente ley o limiten su aplicación. ¿Qué norma se está derogando de manera específica? Se está derogando el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza letal. Dice el artículo 4, literal C, proporcionalidad. El uso de la fuerza es proporcional cuando el nivel de fuerza empleado para alcanzar el objetivo legal buscado corresponde a la resistencia ofrecida y al peligro representado por la persona a intervenir o la situación a controlar. A ver, aquí está el quid del asunto por el cual vamos a determinar que la ley 31.012 incorpora una causa de justificación ilegal para matar. Se da esto por la cercenación del principio de proporcionabilidad. ¿Qué significa el principio de proporcionabilidad en el uso de la fuerza de armas letales? Esa es la interrogante más importante. Como todos sabemos, la ley 31.012, en su artículo 2, finalidad, señala que la presente ley tiene por finalidad garantizar la eficiencia del servicio que presta el personal policial en el cumplimiento de su función constitucional cuando hacen uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria. O sea, esta ley 31.012 solamente está abocado para el momento de la utilización de las armas. Aquí no dice pistola, no dice revólver, pero se entiende que al hablar de armas está hablando de ese tipo de medios. Ahora, nosotros tenemos el decreto legislativo 1186, que es el decreto legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú. Como bien sabemos, la fuerza es considerada un medio y las armas también son consideradas un medio para lograr el control social, que es una de las funciones de la Policía Nacional del Perú para restablecer el orden interno. En ese sentido, un arma
es parte de la fuerza, o mejor dicho, es parte de los medios que utilizan los señores policías para controlar a la población. Pero para controlar a la población no solamente existe ese nivel de utilización de fuerza como son las armas, existen otros niveles de fuerza. Y los niveles de fuerza están contemplados en el decreto legislativo 1186 y en su reglamento emitido por el decreto supremo 12 del 2016. ¿Qué nos dicen estas normas de rango reglamentario? Nos dicen que ante un nivel de resistencia existe un nivel de fuerza determinado. Estas normas nos señalan que siempre va a existir un riesgo latente en toda la sociedad y más que todo en toda intervención policial. Ese riesgo latente de que una persona intervenida pueda en el momento de la intervención a tener reacciones. Entonces, existe un nivel de resistencia pasivo, así se lo considera de acuerdo a los reglamentos, que es el riesgo latente. Y ante una intervención en donde hay un riesgo latente, es suficiente un nivel de fuerza preventivo. Este nivel de fuerza preventivo ante un riesgo latente corresponde a una presencia policial. ¿Qué significa ello? Significa que en el momento de la intervención, el solo hecho de que la Policía Nacional del Perú, con su indumentaria correspondiente, con su placa correspondiente, pueda estar enfrente de esa persona intervenida, ya es suficiente para que esa persona intervenida o cualquier persona que está circulando en la sociedad pueda evitar cometer alguna falta o algún delito en contra del policía o en contra de cualquier ciudadano. Ahora, el nivel de resistencia pasivo también se incrementa y tenemos, digamos, un nivel de resistencia pasiva a nivel de persona cooperativa. Nosotros sabemos que en ciertos casos hay personas que están siendo intervenidas por un policía o un efectivo policial y en el momento de la intervención esa persona es cooperativa. Cuando se le dice por favor su DNI, da su DNI. Cuando se le dice por favor acompáñeme a la policía, coopera acompañando a la policía. Entonces, para ese nivel pasivo de resistencia, de cooperación, tenemos también un nivel de fuerza preventivo que es la verbalización. Es suficiente con que el señor efectivo policial converse con él de buenas maneras, porque hay una cooperación por parte del intervenido. Y el nivel de resistencia sigue, digamos, si el nivel de resistencia se sigue incrementando, tenemos un nivel de resistencia pasivo de una persona no cooperadora. Nosotros conocemos casos de personas que al ser intervenidos no quieren entregar su DNI y no quieren acompañar, en el caso de que no tengan su DNI, no quieren acompañar a la policía, a la guardia policial. Entonces, ante esa circunstancia de no cooperación, tenemos un nivel de fuerza preventivo diferente, pero se podría decir equivalente. Tenemos un nivel de fuerza de control de contacto, lo denomina el reglamento. Este nivel de fuerza preventivo de control de contacto ya implica no solamente una verbalización, sino también una negociación, en donde en el efectivo policial se tiene que poner inclusive un poco más enérgico, pero no utilizar la fuerza física como una forma todavía de poder controlar a esa persona no cooperativa. En este caso, ¿cuál sería, digamos, el ejemplo que podemos poner? Puede ser que una persona, al no entregar su DNI, al no querer acompañar al efectivo policial hacia la comisaría
para poder realizarle, digamos, la correspondiente identificación, el policía, dentro de sus herramientas de negociación, pueda significativamente coaccionar a dicho ciudadano, haciéndole entender o amenazándole hasta cierto punto que si no coopera, se le va a tener que enmarrocar y se le va a tener que reducir. Una forma de ejemplo podría ser la siguiente, ¿no? Señor ciudadano, si usted no quiere cooperar, mire, yo tengo las esposas, tengo la vara. Si usted no quiere cooperar, yo lo voy a amarrocar y lo voy a tener que reducir para poder trasladar a la comisaría. Por favor, coopere. Eso es una forma de negociación, lógicamente con un poco de coacción, pero considero de que no está atentando contra ningún derecho, puesto que lo que se quiere es que esta persona coopere. Entonces, hasta ese nivel de resistencia ya señalado, estamos aplicando un nivel de fuerza preventivo, puesto que las conductas se podría decir que son pasivas. La ley lo considera así. Muchas personas pueden entender que la resistencia física o que la no cooperación ya puede ser, digamos, una resistencia física, pero no necesariamente. En ese sentido, vamos a pasar al otro nivel. Vamos a pasar a un nivel de resistencia activo, en donde la persona intervenida ya no solamente es no cooperativa, sino ya empieza a evidenciar una resistencia física. En el caso del ejemplo ya mencionado, en una persona no cooperadora, en donde ya se le ha advertido vía negociación que si no coopera va a tener que ser amarrocado y reducido, empieza, se podría decir, el forcejeo, en donde la persona intervenida puede resistirse físicamente a no ser intervenido. Pero esa resistencia física que realiza esta persona intervenida no implica agredirle al efectivo policial, solamente no dejarse amarrocar, por ejemplo, o no acompañar a la Policía Nacional, a la Guardia, digamos, a la comandancia. Si ya se está resistiendo físicamente, está moviendo las manos para no dejarse amarrocar, se tiene que aplicar un nivel de fuerza ya no preventivo, sino reactivo. Este nivel de fuerza reactivo tampoco no puede ser desproporcional, tiene que ser, digamos, al nivel de la resistencia física no agresora. Y se le denomina a este nivel de fuerza reactivo, se le denomina control físico. ¿Qué va a tener que hacer el policía en este caso? Es, lógicamente, agarrarle de los brazos, doblarle los brazos y, lógicamente, ponerle la marroca, por ejemplo, pero sin excederse a lastimarlo. Tampoco no le va a romper el brazo para ponerle las marrocas. Entonces, como vemos, el nivel de resistencia fija el nivel de fuerza. No puede ser desproporcional. En muchos casos, ante la resistencia física, el Policía Nacional del Perú ya fija tácticas de defensa no letales que no correspondería. Por ejemplo, digamos, ante una resistencia física, muchas veces le tira, digamos, codazos en la espalda o puñetes en la cabeza, lo que no estaría dentro de la equivalencia de la resistencia física. Entonces, entendamos que el nivel de resistencia tiene que estar en congruencia del nivel de fuerza. Entonces, ahora, ¿qué pasa si de la resistencia física la persona intervenida pasa a ser un agresor no letal? Dentro del ejemplo que nos hemos ubicado hace rato, incorporemos que esta persona que está siendo intervenida ya no solamente se resiste a ser amarrocado, sino que empieza a extender la mano dolosamente para darle una bofetada al efectivo policial. En este caso, estamos incrementando el nivel de resistencia física y estamos dándole una característica de agresión no letal, puesto que con la bofetada
tampoco no lo va a matar al efectivo policial. Es en este momento en donde existe una agresión no letal por parte del intervenido ciudadano, en donde el señor policía puede incrementar su nivel de fuerza reactivo a tácticas de defensa no letales. Las tácticas de defensa no letales corresponderá ya tumbarlo al piso e inclusive poner la rodilla sobre su cabeza, como muchas veces se dan los casos, pero tampoco no sobrepasar ella. Entonces, estamos llegando ya al último nivel de resistencia y por consecuencia al último nivel de fuerza reactiva. Entonces, el último nivel de resistencia activa por parte de un ciudadano intervenido sería la agresión letal. Ejemplo, en el momento que está siendo, digamos, intervenido esta persona y no cumplió con colaborar en dejarse amarrocar e inclusive después de abofetar, saca, digamos, un cuchillo de uno de sus bolsillos o saca un arma de alguna parte de su cuerpo, estaríamos hablando ya de una agresión letal inminente que el ciudadano, dentro de su nivel de resistencia, estaría ejerciendo sobre el policía, sobre el efectivo policial. Y es en ese momento donde el señor policía está autorizado para poder ejercer un nivel de fuerza reactivo a nivel de fuerza letal. Esto es, tendría que sacar o bien su vara para corresponder la futura lesión con el cuchillo, o tendría que sacar bien su revólver o su pistola para poder repeler la futura agresión con revólver o pistola del intervenido. Entonces, dentro de este grado de nivel de resistencia y nivel de fuerza, tenemos que determinar a dónde apunta la ley en materia de análisis. Si el artículo 2, con respecto a la finalidad de la ley 31.012 en materia de cuestionamiento, señala que esta ley está destinada a poder hacer eficiente, dice, el servicio que presta el policía cuando utiliza su arma, en resumen, nosotros tenemos que ubicarnos de que esta norma no está arreglando para nada los niveles de resistencia pasivos y por consecuencia no está arreglando los niveles de fuerzas preventivas del decreto legislativo 1180. Inclusive podemos decir o podemos señalar que la finalidad de la ley 31.012 no está arreglando el nivel de resistencia activo y el nivel de fuerza reactivo a nivel de agresión no letal y a nivel de tácticas de defensa no letales. Está arreglando específicamente el nivel de resistencia activo a nivel de agresión letal y está arreglando específicamente el nivel de fuerza reactivo a nivel de fuerza letal. Entonces, siendo más precisos, lo que nos está diciendo la finalidad de la ley en cuestión es que nos debemos abocar a la agresión letal y su equivalente a la fuerza letal que los policías van a tener que responder ante las agresiones letales. Ubicado y circunscrito en ese punto, vamos a pasar a lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir la ley 31.012? Que la fuerza letal tiene que ser ejercido por un policía o efectivo policial de una manera desproporcional? Pues sí, la respuesta es sí. Y señalamos eso, queridos amigos, puesto que como lo hemos leído inicialmente, la disposición complementaria derogatoria deroga
el numeral 4.1 del artículo 4, el literal C del numeral 4.1 del artículo 4 del decreto legislativo 1186. Y hemos dicho que ese literal C corresponde al principio de proporcionalidad. Dicho en otra forma, para aplicarse la fuerza letal a la que estamos mencionando con anterioridad ante una agresión letal, se viene a la mente de cualquier ciudadano en general de que pasado, digamos, todo el nivel de fuerza preventivo y llegado el momento de utilizar la fuerza letal, el policía ya no tiene otra forma más que sacar la pistola o el revólver y dar de balazos al intervenido. Eso es la idea general que se viene a las personas en su mente. Y no están equivocados, puesto que mediante la derogación del principio de proporcionalidad establecido por la ley 31.012, prácticamente eso va a ser legal. Y es aquí donde radica la inconstitucionalidad de parte de la norma, por no decir de toda la norma. Entonces, ¿qué tan importante es el principio de proporcionalidad para el uso de la fuerza letal? Es muy importante, porque la proporcionalidad en el uso de la fuerza letal es un límite que pone la norma para que el policía justamente no haga lo ya mencionado. Esto es, sacar inmediatamente la policía y matar inmediatamente al intervenido. El principio de proporcionalidad implica que dicha fuerza letal sea asignada, o sea, ejercida de manera gradual. Ahora, ¿dónde, digamos, dice que debe ser ejercido de manera gradual? El Decreto Supremo 012 del 2016, que regla el Decreto Legislativo 1260, que regla el Decreto Legislativo 1186, señala la forma de cómo el policía nacional debe hacer la utilización de su arma de fuego, considerado como arma de fuerza letal. Y justamente la forma que les voy a leer en este momento no significa que el policía de manera desmedida saque el arma y dispare de frente. Existen reglas que limitan el uso de las armas y son las siguientes. Este Decreto Supremo 012 del año 2016 regula en su artículo 11, subartículos 11.1 y 11.2, 1, la conducta en el uso excepcional de la fuerza letal. De entrada, habla de excepcional. Eso quiere decir que la fuerza letal del arma no puede ser utilizado como regla, sino como excepción, puesto que si fuera como regla estaríamos en el caso indicado en donde el policía, antes de sacar su vara, sacaría primero su pistola, lo que no sería una manera racional de actuar ni proporcional de actuar. Entonces, tenemos que el artículo 11.1 en su literal A señala que el uso excepcional de la fuerza letal será en defensa propia o de otras personas en caso de peligro real e inminente de muerte o de lesiones graves. B. Cuando se produzca una situación que implique una seria amenaza para la vida durante la comisión de un delito particularmente grave. C. Cuando se genere un peligro real o inminente de muerte o lesiones graves como consecuencia de la resistencia ofrecida por la persona que va a ser detenida. D. Cuando la vida de una persona es puesta en riesgo real o inminente y actual por quien se está fugando. Entonces, estas serían las reglas de la conducta en el uso excepcional de fuerza letal. Tienen, en resumen, que haber una situación real que implique un
peligro inminente, inminente quiere decir que va a suceder en ese momento, sobre una persona que puede ser tú mismo o en este caso el efectivo policial, o sobre una tercera persona que puede ser otro ciudadano. Solo en esas circunstancias, para resumir, está reglado el uso de la fuerza excepcional de armas letales. Ahora, al hablar de armas letales estamos hablando de un revólver o una pistola. Entonces, podemos decir que esas circunstancias antes señaladas es el escenario que tiene que identificar el policía para poder utilizar su arma. Y si ya encontró un escenario en esas circunstancias en donde tiene que utilizar su arma o tiene que sacar su arma, existen otras reglas para la utilización del arma, señores. Y eso lo prevé el artículo 11.2, ya mencionado. Dice, en estas circunstancias, o sea, en las ya descritas donde debe haber un peligro real inminente, el procedimiento a seguir es el siguiente. Ojo, A. Desenfundar su arma, empuñándolo preventivamente y simultáneamente, en donde se identificará el señor policía. B. Identificarse como policía aún estando uniformado o con elementos de identificación acorde a su especial funcionalidad. C. Dar al presunto infractor una clara advertencia de la intención de emplear su arma de fuego, dándole tiempo suficiente para que el infractor lo entienda y tome una decisión. D. Si el presunto infractor depusiera su actitud, el efectivo policial procederá a su control, inmovilización y conducción de conformidad a los procedimientos vigentes. E. En caso que el presunto infractor mantuviera su actitud violenta y el riesgo letal es inminente, empleará el arma de fuego. Si las condiciones lo permiten, deberá realizar el disparo selectivo. Miren, señores, no es que el policía, identificado el escenario en donde puede